Si ya transmitirle algo a los adultos es un problema, imagínate traducirle a los chicos. Es más difícil, ¿o no? Es una pregunta interesante pensar qué público nos recibe, cómo nos recibe, y si vamos a hablarle a los chicos, qué le vamos a decir y cómo. Un especialista que nació en Capital y se crió en el norte de la provincia de Buenos Aires, un día decidió seguir la línea materna y paterna y convertirse en una ilustradora infanto-juvenil. Y ese camino se nutrió de libros, historietas, ilustraciones y sobre todo la docencia para adultos. Con ustedes una de las grandes ilustradoras y autoras argentinas, Mariana Ruiz Johnson. Mariana, a veces uno se pone a pensar en el perfil de cualquiera de los artistas los que uno charla, y yo tengo siempre como la manía de ir a la infancia. Y justamente vos estás muy vinculada con la infancia por un montón de tus trabajos, digamos. Si no recuerdo mal, vos sos del 84, o sea que estamos más o menos cerca. Y a veces hay mucha distancia entre lo que es uno ahora y lo que era uno de niño, o lo que ven los niños ahora y lo que era uno como chico. ¿Vos dónde naciste y cómo era tu infancia? Bueno, yo nací en Capital, ¿Mm? pero viví toda mi vida y aún vivo en provincia, en zona norte, en el barrio de Martínez. Ujú. Eh, y crecí en una familia que estaba muy habituada al mundo de los libros porque tanto mi mamá como mi papá habían estudiado Bellas Artes y se habían dedicado profesionalmente al mundo del libro. Mi mamá ilustradora también, trabajaba mucho para revistas cuando yo era chica y después se especializó mucho en libros didácticos y educativos y mi papá se especializó en dirección de arte, fue director de arte muchos años de editorial MC. Ujú. Y hacía las tapas de los libros, convocaba ilustradores. Entonces para mí como que todo ese mundo era muy natural. Yo me acuerdo de verlos trabajar, de que hubiera una mesa de dibujo siempre en la casa. Aun cuando vivíamos en un departamento muy chico, había 2 mesas de dibujo, ahí una para cada uno, había, no sé, materiales disponibles. Yo también siempre entendí que se podía vivir de este tipo de trabajo, que me parece que es una gran diferencia con Sí, mucha claro. gente. Claro, digo, mira, entraste en algunos lugares súper eh, importantes porque, digo, ya el ámbito de tu casa te generaba como este impulso de saber que podías trabajar tranquilamente del arte. Vamos a pensarlo en estos términos, del ámbito artístico. Mm, sí, sí, y entender también que el arte se podía convertir en un oficio, en una profesión, que se puede ejercer nada, profesionalmente. Y porque ambos habían estudiado Bellas Artes, supongo que con la intención inicial de dedicarse a la pintura, pero bueno, sus caminos fueron llevando hacia el mundo editorial y, y bueno, en ese marco yo los miraba trabajar y me ponía a, a dibujar con ellos o me ponía como, no sé, a armar mis propios libros. Acompañaba a mi papá a la editorial y entendía que una editorial era un lugar donde había muchas personas que tenían cada uno un rol distinto. No era lo mismo el que trabajaba en producción que el lugar donde estaba mi papá, que era la dirección de arte o el editor. Em, Todo eso para mí fue muy importante y como que no tuve muchos obstáculos a la hora de Claro. elegir una carrera, eh, a pesar de que yo también decidí estudiar Bellas Artes.
eh, y sin saber que me iba a terminar dedicando a los libros, naturalmente todo fue conduciendo a eso. Fue una infancia con muchos cuentos, con mucha fantasía, muchísima fantasía. Digamos, yo todo el tiempo vuelvo ahí porque mi trabajo se nutre de todo eso, ¿no? Pero una pregunta, un pequeño paréntesis. Cuando vos te pones a crear, a trabajar, tanto sea a partir de una obra escrita por alguien o vos como autor integral, ¿tratás de ponerte en el lugar de esos, de los chicos, de las chicas? O pensás en tu voz cuando eras chica? Sí, absolutamente. Bueno, es algo sobre lo que doy muchas vueltas. Yo me interesa mucho ese tema particularmente, porque a veces lo hablo con colegas o escucho a otros colegas que me dicen que no hacen ese tipo de relación. Para mí, como que pensar en un público lector infantil es muy importante para mí, como tenerlos presentes cuando estoy trabajando. Claro. Y es verdad que es una doble, es como un doble ir y venir entre mi propia infancia y las posibles infancias a las que les estoy hablando, ¿no? Eh, Porque a veces es muy difícil, uno ya es adulto y dejó de lado un montón de cosas. Y aparte, digo, nuestra infancia no es... Hay un montón de cosas en común, pero no es la infancia que tienen los chicos hoy, digamos, ¿no? No, justamente el otro día pensaba mucho sobre eso, como que también trato de pensar cómo es que los chicos de hoy, o cómo es la cultura visual, o que tal vez es hasta más amplia, imagino, conocen un montón de recursos visuales porque tienen mucho, la animación cambió muchísimo, cambió mucho, bueno, los videojuegos, que son algo que yo empecé a consumir como muy poquito de chica y ahora, no sé, mis hijos están súper inmersos en ese mundo. Y a veces más allá bueno, de las problemáticas que puedan traer el uso de pantallas, que no es mi área nada, de conocimiento, pero sí pienso que hay algo ahí que es interesante, como pensarlo también como una amplitud de posibilidades visuales y recursos con los cuales yo puedo trabajar como ilustradora o como narradora visual. Claro. Em, Ahora, te traigo un poquito a lo anterior con respecto a que, bueno, el ámbito de tu casa, el ámbito profesional ya estaba un poco bastante instalado desde el principio, porque veías los materiales y tus viejos se dedicaban mucho a lo artístico y a lo editorial. Ahora, ¿vos decidiste seguir ese camino o porque a veces suele suceder que es al revés, ¿no? Que de ese lugar, no, de qué sé yo, una casa de médicos, no necesariamente los hijos salen médicos. De una casa de dibujantes, no necesariamente los chicos salen dibujantes. Doy un caso al revés, que sí, Enrique Kika Alcatena, le salieron todos o dibujantes o guionistas, digamos, ¿no? Los chicos. Pero podía ser que no. ¿Tu elección fue inmediata? ¿Fue algo natural? No, fue súper natural, yo siempre lo supe, o sea, yo siempre supe que me iba a querer dedicar a algo que tuviera que ver con el dibujo, con la pintura, eh, y también con la creación de historias, que es algo bueno, a los 13 años yo empecé a ir a un taller literario, entonces ahí se me abrió otra pata, ¿no? Claro. Para mí fue súper importante y la verdad que desde entonces no dejé de hacer talleres o de formarme también en el área de la escritura. Eh, Así que no, para mí fue súper, súper natural. Lo que no fue tan natural fue como que en algún momento me di cuenta de que yo me iba a dedicar a los libros, y ahí eso fue como un descubrimiento dentro de mi carrera, porque en la facultad, esto le pasa a un montón de ilustradores y lo hablé con miles, que es que empezás a estudiar Bellas Artes y de repente algún profesor te dice, pero esto es una ilustración, no es una pintura, ¿no? Como en ese momento a mí me pasó eso. eh, y bueno, entonces dije, bueno, en vez de tomármelo a mal, dije, por ahí esto es
es realmente un camino para hacer. Yo ya sabía, mi mamá era ilustradora y ahí me puse a hacer talleres de ilustración y a especificar mi camino más hacia ese lado. Y ahí como que dejé de lado la pintura, los grandes formatos, porque yo durante años pinté en formato 2x2, con óleo, con acrílico, pintaba en abstracto. Y de repente dije, no, yo tengo ganas de trabajar en papel, en una mesa, y también trabajar la narración, ¿no? Que esa es la diferencia. Y obviamente, no quiero decir que no haya pintura narrativa, pero digo, en el formato de más secuencial, ¿no? Sí, Como claro, pensar claro, las claro. imágenes para un libro y como con cierto formato. Así que bueno, ese fue como el clic que hice más hacia los 20 y pico, que dije, bueno, no, yo quiero ser ilustradora. ¿Estabas estudiando Bellas Artes? Sí, ¿En dónde estabas estudiando? en el IUNA. Habías eh, entrado en el IUNA, que encima es sí, una carrera kilométrica. no la terminé, estuve 10 años. ¿10 años estuviste? Yendo. Sí, me quedó muy poco. La verdad me quedaron todas las materias de dibujo técnico que Mm, las dejé para, como que no la hice de una forma muy organizada. Y la verdad que cuando ya, nada, tenía casi, no sé, casi 30 años, estaba embarazada y nada, estaba en un momento en el que ya estaba trabajando como ilustradora y me di cuenta de que, bueno, que ese camino para mí ya había cerrado, pero yo siempre voy a estar agradecida a lo que aprendí en el IUNA, y creo que la visión que tenemos los ilustradores que pasamos por esa universidad, es muy amplia. Y a pesar de que no tenemos tanto la visión proyectual que puede tener un diseñador gráfico, por ejemplo, sí hay una visión muy conceptual, ¿no? Y de poder vincular tu trabajo con otras cosas, ¿no? Como encontrar relaciones, que a mí me ayudó muchísimo. eh, Mira, hace no mucho hablaba, no recuerdo con qué otra artista, justo que me decía que se corrió de Bellas Artes y pasó a diseño gráfico porque entendía que ahí se podía como estructurar un poco más y que aún así también uno termina encontrando, digo, el camino de la ilustración está como en el medio de todo eso, ¿no? Como que está oscilando entre los caminos del dibujo a la pintura y del diseño gráfico, pero en realidad la ilustración es como algo muy único y que generalmente tiene como nuclearmente algo narrativo, la imagen per se y después si es una narración secuencial. Ahora, Mm. eh, pregunta, em, ¿qué te dijeron tus viejos cuando le dijiste yo voy a Bellas Artes? Me imagino que una sonrisa oreja a oreja, ¿o no? Obvio, sí, para ellos era como un camino desconocido. El problema fue cuando mi hermano dijo que quería ser médico. Ah, ok. Claro. Y bueno, y tengo un hermano que es cirujano y como que es la oveja negra de la familia, ¿no? Completamente al revés de los cánones esos que es como que sea abogado, ¿viste? Ok. Sí, 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 totalmente. Fue muy gracioso, pero fue así. Hay algo que me intriga, tal vez porque yo no tengo esa experiencia, que es, bueno, padres artistas o dibujantes, ilustradores, etcétera. ¿Le mostrabas tus trabajos, digo, ya inclusive más avanzada, y qué te pasaba con eso? Digo, porque las relaciones pueden ser muy diversas con los progenitores, por decir. Sí, les mostré mucho mi trabajo. Durante mucho tiempo me sirvió muchísimo el feedback de ambos. Ambos son grandes dibujantes. Bueno, mi papá ahora está enfermo y ya no dibuja, pero lo era un gran dibujante, mi mamá también. Y yo la verdad que siempre valoré mucho su visión, pero en un momento a mí me vino muy bien también, que creo que fue justo cuando me fui de la casa, empezar a hacer un camino sola, ¿no? Como empezar a trabajar sin la mirada esa, porque es como tener profesores en tu casa, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de algo. Bueno, yo pasé un poco más los 40 que vos, un par de años más, pero mm, tengo la sensación que cuando uno va creciendo, uno siempre tiene un paraguas protector que son los padres, si tiene madre sola o padre sola, no importa, son el paraguas protector. Y que de a poquito eso, con el paso del tiempo, el paraguas se va rompiendo, se va desgranando, porque uno se va convirtiendo en ellos.
de alguna manera Mm. o va tomando ese rol. Digo, ¿no? Y tiene que empezar a protegerse uno mismo y no los que estaban con uno, los que están con uno, pero ya no lo son, como protectores, por decir. Sí, sobre todo también, bueno, si uno después tiene hijos, también ese Olvídate. proceso como que se mueve hacia adelante, ¿no? Eh, pero, pero sí, a mí me pasó eso, sí recuerdo como esa mirada, ¿no? Que yo tuviera los trabajos sobre la mesa, porque en un momento en la mesa de dibujo pasó a mi habitación, ¿no? Que creo que fue en la adolescencia, y cuando empecé la facultad, me acuerdo que mi papá o mi mamá entraban al cuarto a mirar, ¿no? Qué estaba haciendo, por ahí opinaban, ¿no? Fíjate gorda, que acá la sombra te quedó un poco, y eso estuvo buenísimo, fue un enorme privilegio, a mí me ayudó muchísimo, yo creo que bueno, fue como también una escuela verlos, trabajar a ellos y tener sus opiniones, pero sí es, ahora que me lo decís, me lo estoy acordando porque pasaron muchos años, sí como que en algún momento necesité trabajar sin esa mirada y empezar a hacer un camino sola. Y bueno, como cualquier joven que tiene que despegar de su casa, ¿no? Total. ¿Y cómo te llevabas con la opinión de ellos? Digo, porque uno también tiene, como joven, también tiene sus rebeldías. Eh, la verdad que siempre me pareció como, como que siempre fueron respetuosos. No, y siempre como que valoré mucho las cosas que me decían. Creo que el camino del ilustrador es arduo, sobre todo acá, bueno, es el único que conozco, en el sentido de que no hay una escuela que te dé todas las herramientas que necesites. Bueno, recién ahora está el posgrado de ilustración, yo soy docente también, o la materia de ilustración en la facultad, pero aún así es como vos decís, es un oficio que reúne muchísimas disciplinas y que vos tenés que ir tomando un poco de todos lados, ¿no? Y por ahí, no sé, yo me daba cuenta que hay un montón de cosas que mis papás sí manejaban que tenían que ver con el oficio, que en la facultad yo no tenía, o tal vez la parte, por ejemplo, de la escritura era algo que yo me tenía que armar sola, que tenía que ir a buscar por otro lado. Eh, pero la verdad que siempre fueron respetuosos. No, yo creo que en el momento que empecé a sentir más tensión fue cuando ya me fui de casa y empecé a laburar sola y a hacer mi camino. Porque aparte me imagino que también, siempre depende de las condiciones, ¿no? Pero todo se pone un poco más cruel. En el sentido de, bueno, empiezan a aparecer gente ajena, laboralmente hablando o en cualquier otro término. Digo, y ahí empiezan a aparecer ya otros matices, las miradas de los demás un poco más agudas, e inclusive la famosa corrección o devolución. Vos que sos docente también lo entendés, ¿no? La cara de los, de los estudiantes cuando le haces la devolución con el miedito, a ver qué va a Mm. pasar, qué te va a decir el docente, etcétera. Bueno, yo ahí empecé en la facultad, mi camino fue bastante placentero, también no tuve, salvo estos comentarios como de no sé, esto es demasiado ilustrativo, o fíjate si podés llevar la ilustración al formato de la pintura, como una cosa medio incómoda, ¿viste? De no terminar de aceptar en Bellas Artes la ilustración como una posibilidad. Sí, claro. eh, Me pasó con pocos docentes, ¿eh? Algunos sí, mis docentes de grabado, que de vez en cuando me los cruzo, ellos sí me dejaron como trabajar en un formato de libro y me guiaron y aprendí un montón con ellos, como que ahí sí pude experimentar más lo editorial, pero, pero bueno, yo me empecé a hacer talleres por fuera del- de la facultad. En ese momento llegué a la escuela Sótano Blanco, Mm. en Sótano Blanco estaba Marcelo Sosa y Juan Bobillo, que eran dibujantes maravillosos. Bueno, Marcelo falleció, pero Sí, sí. Juan sigue trabajando increíblemente. Yo caí ahí con mis trabajos y ellos los miraron y me dijeron, bueno, me parece que vos tenés que hacer ilustración infantil, como que tu línea
es muy distinta a lo que nosotros hacemos. No sé si te podemos ayudar mucho, pero acá hay un profesor que está dando clases que es colombiano, que se llama José Sanabria, que está acá dando clases de ilustración infantil. Entonces empecé a ir con José, empecé a trabajar. José tenía como un método muy, muy ordenado y como que él había inventado para enseñar la ilustración, y empezó como a darnos a mí, a un grupo de chicas que estábamos en ese momento, ejercicios muy puntuales. Yo empecé a armar un portfolio. José como que tenía un método, también era bastante como dogmático en su forma de enseñar en ese momento. Y nosotras, a mí me ayudó muchísimo, pero también en algún momento necesité como salir de ahí Claro. y empezar a trabajar sola. Como que creo que siempre fue así, como durante un rato sí me sirvió cierta mirada, y lo mismo que me pasó con mis papás, y después, bueno, necesité libertad para seguir trabajando sola. Es como sacarle el jugo a uno de los peldaños, digamos, ¿no? En ese peldaño sacarle un poco. Yo tengo la sensación, ¿no? Cuando uno va creciendo, que en realidad tiene que tomar todo lo que venga de los docentes de la vida, digamos, ¿no? Los que sean, tanto lo que hay que hacer como lo que no, digamos, ¿no? Saber lo que no hay que hacer. Y a veces, tanto vos como otros me han dicho, bueno, tuve situaciones dogmáticas de algunos docentes, qué sé yo. Bueno, está bien, eso es lo que no, digamos, ¿no? Entonces yo me corro de acá y sigo. Como que a veces es Mm. también parte de la experiencia. Sí, para mí sí, y con el tiempo como yo lo miro con agradecimiento, digamos, como que siento que esas etapas fueron necesarias también, y que ahora yo viendo mismo como docente, enfrentándome desde el otro lado, ¿no? Como a la misma situación, ¿no? Hasta dónde vos guías a una persona y cuándo le soltás la mano, ¿no? Claro. Son pasos re difíciles para hacer, hasta dónde decís algo y de qué forma. Como que me parece que no todo el mundo lo tiene tan natural ese tema. Totalmente. Y, y bueno, y es un aprendizaje la docencia también, y te podés equivocar y podés como... siempre hay que trabajar con el mayor respeto posible para mí. Es como una responsabilidad muy grande. ¿Vos estás dando clase en la Universidad de Buenos Aires? Sí, soy una intrusa ¿Por en qué? la ¿Por qué? universidad. No. Porque te digo, yo no terminé mi carrera universitaria y estoy ahí en diseño gráfico, Yo soy de la FADU. en una materia. Ah, ¿sos de la Yo FADU? soy de la FADU de diseño de imagen y sonido. Ah, mira. Este, Bueno, qué lindo. A mí me hubiese encantado también pasar por ahí. sí, pero al margen de eso, digo que yo también, mira, mi maestro más importante es docente ahora en FADU y él estudió en otro lado. Así que, no sé, Mm, digo, también tiene mucho que ver con cómo uno adopta el lugar como docente o cómo son sus características. Em, y mm, me imagino, digo, esto que decías vos de que no es fácil y no es para todo el mundo transmitir conocimiento, me imagino que también tenés que tener ese pensamiento, como decíamos antes, con el dibujo o con cuando estás haciendo una obra, cuando estás enfrentando a un estudiante, ¿no? Digo, o a una estudiante, con esto de, bueno, estos jóvenes de hoy que pueden ser vínculo con el joven, la joven que eras vos, y cómo tratar de generar un intercambio medianamente, digamos, dinámico. Y el mm. interés, Sí, es una relación personal, ¿no? Como hay algo muy intuitivo ahí para mí. Yo que no tengo tantas herramientas pedagógicas reales, es más, primero voy aprendiendo mucho de Daniel Roldán, que es el director de la cátedra. ujú, Él trabaja, a mí me encanta cómo trabaja su equipo, la manera que tiene de aproximarse a la enseñanza, como que yo trato de escucharlo mucho, en eso siento que también es como un maestro de la docencia. claro. Y, y mis compañeros también, que tienen más experiencia que yo dando clases en la universidad. Yo de todos modos siempre di clases ahí en Sótano Blanco durante años. Ujú.
tuve como talleres de ilustración ahí, doy clases como en talleres privados, doy muchas clínicas de seguimiento de proyectos para ilustradores profesionales, pero la docencia universitaria tiene esa cosa de, bueno, de que es mucho más plural y es como la persona que viene, como viene gente de todos los mundos, como eso me encanta a mí, como que está menos, es mucho más amplio el grupo con el que estás trabajando y estás trabajando con gente más joven. Eso a mí me encanta, me hace pensar mucho sobre mi propio oficio en términos teóricos, te diría, como todo el tiempo estoy en un trabajo reflexivo sobre lo que yo hago y por qué lo hago y, y todo el tiempo me pone en pensamiento como más, sí, eso, más teórico, como en cómo podría poner en palabras cosas que vengo haciendo hace 20 años que las fui agarrando de distintos lugares y ahora las tengo que explicar, ordenar, no sé, clasificar un poco como ese conocimiento que tengo para poder transmitirlo. Claro, porque digo, algo que me quedó a mí, de varios que me lo dijeron, es no todo gran ilustrador es un buen docente, y no todos los docentes tienen por qué ser enormes ilustradores, digamos, ¿no? Es como, pueden encastrar o no las dos cosas. Sí, totalmente. Para mí, bueno, yo quisiera hacer las dos cosas, una gran ilustradora y una gran docente. Bueno, Me encantaría, como que a eso apunto, pero bueno, me doy cuenta de que en los últimos años, tal vez fue porque cumplí 40 también, tengo mucha energía puesta en la docencia, como que siento que es una linda, como que es una linda vuelta de tuerca para la segunda mitad, no sé, para lo que viene ahora, ¿no? Como digo, es una manera de devolver también cosas que yo fui aprendiendo. Y además, la emoción de estar trabajando con una disciplina y con un oficio que no está tan, no está tan teorizado, como que hay poco material escrito sobre lo que yo hago, por ejemplo, que es específicamente libro, álbum, libro ilustrado. Hay mucho sobre historieta, me doy cuenta de que, por ejemplo, sobre cómica hay material como teórico, pero de lo que yo hago hay pocos libros, hay poca bibliografía y está bueno como sentir que es un campo de trabajo donde se puede pensar y escribir y no sé, sí, reflexionar, como que es un área que me emociona un poco eso, pensar, bueno, yo estoy dando clases sobre algo que en realidad yo lo sé porque lo vengo haciendo hace 20 años, pero no es que lo estudié específicamente. te fuiste haciendo en el campo, digamos, ¿no? O sea, en el día a Sí, día. Bueno, a veces ese es un lugar más fértil. Esto no quita mérito a los libros, por decir, pero a veces es ese campo que a uno lo nutre, a veces mucho más, por necesidad, sí, digo, ¿no? Este, eh, digo, yo pienso en mi ámbito, que es el ámbito del cine, los primeros maestros se hicieron haciendo, digamos, ¿no? mm, Después vino un poco la teoría y se van mezclando. Yo creo que es un poco y un poco, ¿no? A veces. sí, seguro que sí, sí, totalmente. Obviamente hay que hacer, ¿no? Como que es fundamental. Y Claro. además no es algo sobre lo que se puedan, no sé, bajar ideas muy universales, ¿no? Como que es difícil porque está a mitad de camino también entre un oficio, entre un arte aplicada, porque bueno, muchas veces trabajamos por encargo, trabajamos con un texto ajeno, tenemos que resolver cuestiones que tienen que ver con las decisiones comerciales, de formato, de producción de una editorial. Entonces ahí hay un montón de cosas de la libertad artística que se empiezan a limitar, Claro. ¿no? Como y por otro lado, también hay una voz autoral y también hay una posición en el mundo y un trabajo con las ideas, con la materia artística, con el trazo de cada uno, con el registro en el que uno quiera decir. Entonces, me interesa también eso, como que hay algo muy artístico en el proceso de ilustrar, pero también hay algo como muy del trabajador Claro. como algo Obrero, de muy de laburar. obrero.
Como a mí eso me interesa particularmente, esa doble cara que tenemos los ilustradores. Eh, y me encanta eso, me hago cargo, como que Pero eh, está bien. me gusta. Sí, Es que es parte, eh, digo, de la vida. A veces pasa que uno se cree que una cosa es antinómica, digamos, de la otra, ¿no? Como que está del otro lado. Y en realidad es laburar, digamos, ¿no? sí. A mí esa palabra me encanta y me define. Para mí esto es un trabajo y me interesa. También pienso cada proyecto en base a una sucesión de proyectos, ¿no? Como que creo que una carrera en un ilustrador es una cantidad de proyectos que se suman, algunos más, no sé, logrados, entre comillas, más exitosos, más, no sé, con más vuelo que otros. Uno también tiene que pagar las cuentas y llenar la heladera y bueno, a veces uno agarra un trabajo y está cansado y no cumple como quisiera con los objetivos que tenía. La vida del laburante. Eh, la vida de laburante, sí, y me parece que me gusta transmitírselo así a mis alumnos también porque a veces también hay como una expectativa así como de que todo lo que hacemos los ilustradores tiene que ser maravilloso, bello, perfecto, artístico. Y a veces es bueno, es lo que pude hacer con el tiempo que tenía, en el contexto en el que estaba y, y con las herramientas que tenía en ese momento. Por eso me gusta pensarlo como oficio. ¿Sos organizada para trabajar, digo, en el diario? ¿Te marcas un horario, te marcas un tiempo o vas viendo? Porque digo, por lo que me contás, también tenés que llevar adelante una familia, por lo tanto, digo, es más complejo todavía, digamos, ¿no? Sí, bueno, desde que tengo hijos, que mi hijo mayor tiene 13 años, como que tuve que ordenar mucho más los horarios. Igual siempre fui ordenada, como que siempre me levanté y me puse a trabajar, como que bueno, acá los chicos se van al colegio, me siento a laburar, trato de no cortar, tengo como mucha disciplina de trabajo. Eh, Como me gusta, viste que dicen horas culo, como que Horas te culo. sentás y tipo, horas culo. Y yo soy muy de esa idea, como que trato de no distraerme mucho, tengo mis métodos, me pongo a veces, no sé, un podcast, una novela estúpida, lo que sea, que me deje sentar en la silla, algo que pueda tener de fondo y laburar. Y después sé que bueno, corto para almorzar y después a la tarde cuando vuelven, ellos van doble jornada, doble escolaridad, entonces ya vuelven a las 4:30, 5 de la tarde y ahí ya corto. Salvo que esté con una entrega furiosa, trato de hacer como un horario de trabajo bastante ordenado. Y después los fines de semana o tras noche lo dejo, si tengo ganas, para hacer algo más experimental, como más relajada, copa de vino y a dibujar. Pero todo eso es como algo que después alimenta el trabajo más, más de la semana. Pero sí, soy bastante ordenada con eso. Entonces te das también los espacios como para algo, no digo un poco más personal, pero sí para lugares muy propios, o estar ahí haciendo un dibujito o algo que por ahí después se transforme en otra cosa, no importa, como algo más lúdico. Sí, para mí eso es súper importante y cuando no está me pesa, porque obviamente a veces, nada, tengo sueño, quiero dormir a la noche, Claro. sobre todo. Pero sí trato de, en algún momento, la lectura para mí también es muy importante, o sea, estar leyendo constantemente cosas que tengan que ver o no con lo que esté ilustrando, obviamente. Para mí la lectura es una de las materias primas más fértiles con las que un ilustrador puede trabajar, porque por lo menos en el área en el que yo trabajo, los ilustradores somos lectores profesionales. Tipo, tenemos que de alguna manera traducir algo que leemos en imágenes. Claro. Bueno,
volver a narrar, y para mí entrenar esa lectura es un trabajo constante. Cuanto más leas, cuanto mejor lector seas, creo que mejor ilustradora vas a ser en algún punto. La lectura y bueno, poder ir a ver muestras, ir al cine, como ver películas que se salgan un poco del mainstream y de vez en cuando ver alguna que tenga otras. Como me esfuerzo bastante en que no se me achate la cabeza, ¿no? Claro, está bien. Bueno, ir alimentando un poco eso para poder ir a un recital, ¿viste? Como tener experiencias artísticas de distinta índole para poder laburar mejor después. No sé, para mí eso alimenta mi trabajo. Decías esto de que también trabajas de lectora, por decir. Em, y pienso en qué grado de dificultad tiene, digo, poder trasladar a imágenes lo que te propone en palabras una autora o un autor. Cuando uno es integral, creo que las cosas son un poco más de batalla con uno mismo, digamos. Em, pero vos has trabajado en distintos proyectos en donde, por lo que yo conozco de tu obra, en algunos es el dibujo acompañando un texto, pero en otros casos está todo como mucho más imbricado, donde hay todo un laburo mucho más, si querés, de diseño gráfico, en donde las palabras están vinculadas con la imagen. Digo, supongo que dependerá también de cada proyecto, pero digo, ¿cómo es ese proceso de poder trasladar lo que te pasan en palabras? Bueno, ahí está para mí también otra de las cosas que más me interesa de lo que hago y lo que más me obsesiona, que es, bueno, la relación entre las palabras y las imágenes, ¿no? Y qué es lo que pasa como en esa chispa que se genera y el ritmo. Como que yo creo que el ritmo es una de las cosas más troncales de los libros álbum, de las historietas, como que hay algo ahí que tiene que ver con la decisión de cómo vos vas a partir el texto, ¿no? Como, cómo vos vas a ir como partiendo ese texto, dónde vas a hacer pausas, dónde va a haber respiraciones, casi como cortar el verso en un poema, ¿no? Como que hay algo de eso. Y cómo lo vas vinculando con imágenes, no sé, dónde metes una viñeta, dónde metes una página simple al corte, dónde metes una doble, dónde metes un silencio. Y todo eso para mí es lo más importante y lo principal cuando me pongo a ilustrar un texto ajeno. Pongámosle que estoy trabajando en el texto de otra persona. Te escucho y parece que me estuvieses hablando de una canción o de música, Mm, ¿no? puede ser. Sí, es como... Silencios, mm, dinámica, tempo. sí, sí, es verdad, porque bueno, por el tema del ritmo, ¿no? Como que sí, creo que eso lo compartimos con la música. También esta cosa de la polifonía, ¿no? Como de los dos códigos operando a la vez, ¿no? Claro, Como dos voces, algo visual y algo bueno, auditivo en el caso de que te lo estén leyendo, ¿no? ujú, Porque generalmente en el caso de los chicos está eso, ¿no? Como de que también son textos que van a ser leídos en voz alta muchas veces. Entonces está lo sonoro y está, bueno, esta idea lineal de la lectura, ¿no? Que te lleva a avanzar, 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 y de la imagen que en algún punto te lleva a detenerte, a recorrer visualmente la página. No, a mí todo ese tema me apasiona, siento que es algo que como que es la parte del trabajo en la que yo estoy más cerebral, ¿no? Como que me dedico unas semanas a partir el texto, a entender qué es lo que quiero que suceda en cada doble y a nivel global del libro. Eh, y ahí hay una parte también, en algún momento de todo el proceso, idealmente desde el inicio, hay una conversación con el escritor eh, o con el editor, pero bueno, a mí me gusta hablar con los escritores en la cual yo me meto, ¿viste? Y empiezo a decir, che, acá me parece que esto no va, o
o tal vez le podríamos, no sé, poner más peso en la ilustración acá, o al revés, me falta que expliques esto. Y por suerte con los años, y digo esto con los años porque al principio no era habitual, me fueron dando más lugar para conversar con los escritores. Entonces, por eso yo les aconsejo a los ilustradores que empiezan, o mismo a mis alumnos, que lean, que se formen también, para poder argumentar decisiones más desde el texto, porque como que no todos los ilustradores son buenos lectores ni saben manejar algunos conceptos de la escritura. Y creo que eso te puede ayudar un montón a la hora de tomar decisiones, a la hora de ilustrar. Sí, así que bueno, conversar con el escritor para mí es fundamental. Y hablando de conversar, ¿cuánto discutís vos con tus trabajos? No tanto. O sea, como que soy bastante resolutiva. Tengo momentos de embrollo, por supuesto, ¿viste? Hay libros que me cuesta un poco más que otros. Soy muy ansiosa, entonces me gusta como definir, no me gusta la indefinición, como que trato como de ir cerrando las cosas, porque bueno, también hay entregas que son apremiantes, ¿no? Como que tienen deadlines. Y yo trabajo varios proyectos a la vez, Claro. entonces necesito ser muy como pragmática con mis decisiones. Me molesta también sentir si soy demasiado pragmática, o sea, me gusta darle vueltas y pensar, pero me doy cuenta de que doy menos vueltas que otros colegas, o por lo menos eso me lo dicen ellos, como que me dicen, che, vos tipo resolvés súper rápido. No sé si es algo bueno o algo malo. A veces me gustaría tener un temple más calmo y poder detenerme mucho más en la indecisión. Espero poder llegar a eso con los años, ¿no? Como poder ser un poco más dubitativa y no tan resolutiva. Tiene que ver también con el ritmo al que estoy trabajando. En este momento estoy con muchas cosas a la vez, mucho trabajo, y a veces tenés que resolver, ¿no? Claro, como, bueno, hay que tomar decisiones, ¿no? Ya. Hay otro lugar en donde uno se mira, que es cuando el objeto, libro, obra sale a la luz. ¿Sos de volver a mirar lo que hiciste o nos corremos y seguimos para adelante? Soy más de correrlo y seguir para adelante. Generalmente no disfruto tanto del momento en el que sale. Me da un poco de cosa, no sé, supongo que les pasará a varios colegas que tengo que esconder el libro o cerrarlo durante un tiempo, y por ahí unos meses después lo agarro, o a veces años, y lo miro en un contexto nada que ver, lo empiezo a leer y ahí me amigo con el libro. Hay libros que me dan más orgullo que otros, hay libros que de entrada, ahora acaba de salir un libro mío que le tenía poca expectativa y cuando lo vi me encantó, como que hace mucho que no me pasaba, como que me gustó mucho cosas muy nerd, ¿no? Como, ay, me encanta el trazo que logré acá, o tengo que seguir por acá, como eso me pasó que hace mucho que no me pasaba, que yo misma flasheara con algo que había hecho. Pero sí, no, generalmente los vuelvo a agarrar con un espacio en el medio y los miro de una forma muy crítica, como digo, bueno, acá podría haber hecho esto, pero también disfruto y también me perdono los errores, como las cosas que no salieron tan bien. Claro. Yo estoy muy agradecida del trabajo que hago, la verdad. Bueno, no me gusta vivirlo con rosca como negativa. O sea, trato de entender esto que te digo. Bueno, si cometí un error, si este color no sale. A mí a veces me pasa que
se ve un error en el dibujo, digo, bueno, lo corrijo para no sé, la próxima edición. Como que hay algo que ahí que soy un poco desprendida. No sé si es un mecanismo de defensa o qué. Puede ser, claro. Eh, No sé si a vos te ha pasado esto que decís, lo agarro a la distancia, ¿no? Como un año después o cuando sea. Que a veces uno, o por lo menos me pasa a mí, ¿no? Esto es un pensamiento lineal que tiene uno y que cree que uno dibuja hoy mejor que hace 2 años, que puede ser por la experiencia, pero cuando agarra eso, sí, esto no estaba tan mal, estaba bien. No sé si te ha pasado y te ha sorprendido. sí, totalmente. O a veces digo, ¿cómo hice esto? Uy, ¿Cómo eso lo también, hice? total. No entiendo en qué momento, cómo. Eso me repasa. Eh, Sobre todo, bueno, esos años que uno por ahí, algunos libros que miro y digo, ¿cómo puede ser que yo haya hecho esto como en tiempos tan breves? Y como que eso es re lindo. Me pasa un montón eso. Sí, está bueno. Es como desconocerse un poco, ¿no? Uno cree que tiene, pero en realidad los procesos son súper cambiantes a nivel personal. Rey, yo la verdad que trabajo mucho, tengo muchos libros publicados, tengo montonazos, ni sé la cuenta y a veces me olvido de que hice alguno porque y de repente me lo encuentro y es como volver a encontrarse con uno mismo, con una versión de una. Y también voy cambiando mucho las herramientas. No sé, estas son cosas que yo percibo, por ahí de afuera no se nota, pero me pongo a experimentar con distintas herramientas y los proyectos se van diferenciando uno del otro. Eh, entonces, eso es muy loco, porque es como si tuviera muchas cabezas, muchas manos. Aún así, creo que se nota que son todos de mi autoría, pero sí hay modificaciones en los procesos, en uno y el otro. Yo algo que noto desde afuera, por supuesto, de tu trabajo, es que hay un uso, no digo sostenido, pero sí en bastantes ocasiones, del color pleno o el color plano. Y Mm. hablaste antes de grabado, digamos. ¿Qué te dan esos colores y esos valores planos en función de narrar o de construir las imágenes? Bueno, esa es una forma de trabajar que yo tuve siempre y todavía la tengo, pero la estoy abandonando lentamente, o por lo menos estoy como tomando nuevos caminos, que para mí tiene que ver con mi formación como en pintura, más que en grabado, aunque también el grabado me interesa muchísimo, ¿eh? Pero el color, como que es algo que yo estudié muchísimo en la facultad y que siempre me apasionó y me gusta, me interesa la teoría del color. Siento que tengo como que lo tengo muy a flor de piel, es algo que me resulta intuitivo, que lo puedo manejar eh, fácilmente. Entonces, y que también el trabajo con los planos, un ¿Mm? trabajo más gráfico, eh, no sé cuánta técnica me puedo poner con esto, pero Vos dale, a ver si, yo creo que te voy a entender y espero que los que escuchen también. bueno, el trabajo ese también a mí me resolvía un tema de inseguridad que tuve mucho tiempo con el dibujo. Como que yo siempre sentí que no era una dibujante sólida, como que y que sí tenía digamos, más conocimiento o más seguridad en el trabajo con la pintura. Y, y el trabajo con más de diseño y de composición a través de planos de color, a mí me ahorraba como un dilema con el dibujo, con la estructura, digamos, es como trabajar con papeles recortados, ¿no? Que ya, bueno, dibujás con la tijera, pero el plano te resuelve ya una cuestión de solidez de la imagen. Y después en los últimos años, yo te diría a partir de la pandemia, que me empecé a coquetear un poco más con la historieta, que era algo que tenía un poco relegado, porque yo decía, yo no puedo hacer historietas, porque yo no sé dibujar del todo bien.
y como que no Pero tengo la como pandemia saca esa... la vuelta de la esquina, o sea, ya eras una ilustradora de muchos años en el lomo. Sí, la verdad que sí. Pero tal vez todo ese trabajo más planimétrico, más como de más gráfico, me ayudó a entender como las formas de otro lado. Entonces, cuando agarré las herramientas de línea y agarré el lápiz de nuevo, o agarré, aunque a pesar de que siempre dibujé, ¿no? No es que dejé de dibujar, pero Mm. volví a agarrar la línea. Es un poco el concepto, como empecé a trabajar con línea de nuevo, empecé a trabajar con plumines, y sí, con plumín o con estilográficas, y me empecé a amigar con eso, como que dije, ay, bueno, esto soy yo, si tengo un error, bueno, es parte de mi trazo, digamos, no es un dibujo académico, no, hay cosas que me cuestan un montón, todavía tengo que hacer no sé, una perspectiva y tardo el triple, pero bueno, hago eso, estoy haciendo ese camino ahora y estoy recontenta con eso. Es como abrir una puerta nueva Claro. dentro de mi propio trabajo. Y es un poco un desafío también, ¿no? Porque uno se va poniendo como nuevas postas. Y volver a la línea implica volver a tramas, volver a un montón de cosas que están como, no digo del otro lado, pero tienen otras opciones que no son las de los colores planos, que tienen su valor, por supuesto, ¿no? Sí, totalmente. Y como que por suerte, como muchos editores se empezaron a copar con este nuevo como universo de trabajo y como que con este nuevo registro, y ahora me están pidiendo mucho que vaya por ahí. Entonces, naturalmente ya estoy como dibujando todo el tiempo y siento que es eso, que también es renovar los votos con una profesión. Si no, si uno, por lo menos yo soy de ilustradores que toda la vida hacen lo mismo y está espectacular y está buenísimo. A mí me cuesta muchísimo pensarlo así, como que necesito cada tanto hacer un cambio o dar un salto. La técnica ayuda mucho, ¿no? Como cambiar la herramienta te puede replantear todo el lenguaje de un libro. ¿La mayoría lo trabajas analógico? No, voy y vengo. Ah, Como sí. boceto muchísimo con la tableta porque me permite modificar cosas mucho más rápido. Y después por ahí bajo, voy al papel y trabajo la línea analógica y después el color digital. Eh, o a veces hago todo digital, depende, pero estoy tratando de hacer alguna parte, por lo menos la parte de línea, en analógico. Lo que pasa que a veces no se puede, hay libros que son muy largos, Claro. y nada, por ejemplo, hace poco tuve que ilustrar Dai Lankivski y creo que me dieron 1 mes y medio para hacerlo y dije, bueno, no puedo, no llego como a imprimir, calcar, hacer los entintados, escanear, o sea, tengo que ir directo a digital y bueno, eh, salió muy bien, ¿no? Como busqué el pincel que Más o más, menos parezca. sí, pero bueno, voy decidiendo según el proyecto. Anteúltima, prometo. Em, Hay algo que mencionaste en varias oportunidades que tiene que ver, más allá que comentabas que sos ansiosa, que creo que como, bueno, yo me siento identificado porque soy bastante ansioso y quiero que termine el trabajo, pero em, lo importante son las horas de laburo. Em, y yo creo que creo, y estoy casi convencido, que estamos en una época en donde todo es muy rápido y muy volátil. Y los estudiantes que estamos recibiendo, que estás recibiendo vos en la universidad o en otros talleres, están como atrapados también en eso, como también nosotros como adultos, digamos, ¿no? Pero desde otro lugar ellos, como mucho más, eh, podríamos decir, ya como muy vívido. Eh, Mm. ¿Cómo haces vos para transmitirles ese, che, mirá que para ser tal, el que sea, o para lograr esto, te tenés que tomar tu tiempo y tienen que ser horas de laburo, porque a veces quiero el resultado ya, ¿no? Y un poco de lo que vos decís, o sea, trato de decirles eso. Yo noto esa problemática. Sí me gusta como en la enseñanza dar herramientas para que
algo se cierre en cada proceso. No sé, ¿querés hacer un posteo con esto porque lo querés mostrar? Bueno, que digamos que haya como algún tipo de... la publicación a veces no tiene por qué ser un libro en una editorial, ¿no? Como puedes hacer un fanzine, podés hacer como que eso lo trato de incentivar porque creo que es lindo después de cierta cantidad de trabajo poder mostrarlo de alguna manera. Y creo que eso ayuda. Sí, estoy un poco como abrumada con el tema de las redes. Creo que muchos dibujantes caímos, o por lo menos yo en un momento caí en el posteo diario, en producir dibujos para las redes. Yo en pandemia, no, eso me pasa, digo, ¿cómo pude haber hecho esto? Como que hice un montón de cosas para las redes. Me parecía un formato espectacular para explorar algunas cuestiones narrativas o técnicas, y en ese momento me resultó, pero ahora me resulta como todo muy, muy llano, muy vacío, me cansa, me agobia, y creo que nos hizo mal este tipo de ansiedad, y nos hace mal. Entonces, estoy tratando de concentrarme personalmente yo en mi trabajo para los libros, que es como, bueno, es estar unos meses sumergida en una cosa, sin mostrar, no tengo necesidad de mostrar, después por suerte el libro va a salir. Y a los alumnos, también decirles que un libro álbum es un trabajo muy profundo, a veces te lleva años. eh, y también hay que bucear ahí como, y amplificarlo y meterse como a investigar cosas que lo alimenten, como también eso influye en la calidad del libro después. Hay algo que por ahí para los que somos de edades parecidas, un poco más, un poco menos, es algo que sería muy fácil quejarse o sería muy fácil ponerlo como algo que se viene, como si fuese el apocalipsis, que es la inteligencia artificial. Eh, Vos, como docente y como ilustradora que tiene no sé cuántos libros en el lomo siendo muy joven, cuando ves eso, ¿te parece también un peligro para el aprendizaje? ¿Te parece algo con lo cual hablaba con Olivetti hace poco y me decía, es el tren que se viene de frente, bueno, tenés que ver cómo esquivarlo, pero el tren viene de frente. ¿Qué haces? O si lo pensás, o si es algo gigante. Lo pienso, no tengo una respuesta muy clara, sé que en el aprendizaje, por lo menos en la cátedra en la que yo estoy, decidimos como reglamentar que no es una herramienta viable para resolver los trabajos, digamos. Mm. Por ahora nos parece que va en contra de lo que nosotros apuntamos, que es justamente poder pensar una imagen desde cero. No descarto que pueda ser una herramienta posible para los ilustradores en el sentido de que puede resolver algunas cuestiones a la etapa de bocetar, o de, no lo sé, o sea, es un tema muy delicado sobre el cual yo no sé mucho. Sí me asusta, también, y me preocupa y me maravilla en partes iguales, ¿no? Como Es que tan fascinante como terrorífico, digamos, ¿no? sí, y sé que también es una herramienta que puede llegar a ser muy mala para nuestra profesión. Eh, Aún así, me cuesta mucho creer que no requiera la intervención de del pensamiento de un ilustrador manipularla, ¿no? Como digo, sobre todo en lo que yo hago, que es trabajar sucesiones de imágenes, como que nunca, imágenes en secuencia, narraciones, digamos, todo el trabajo que yo digo que hago, creo que puede llegar a ser realizado por una inteligencia artificial, pero necesita un curador, una persona que lo vaya dirigiendo en algún punto, no sé. Pero es una respuesta muy vaga la que te estoy dando, porque No, todavía no sé. es que creo que todos estamos medio en el no sé qué viene, digamos, ¿no? O no sé Mm. qué está pasando porque es algo, digo, que yo por lo menos al principio fue como, no, no, fuera. Pero por el otro lado veo que hay gente que lo aprovecha, entonces es como, es una bola de nieve bastante importante y bastante compleja. Sí, yo sé que
hay muchos colegas míos que no, que, digamos, lo rechazan y con total razón. También sé que hay colegas que lo utilizan. Lo utilizan para un boceto, para un disparador de algo. No sé, yo a veces lo uso en mi cotidianidad para, no sé, hacer una receta o hacer una pregunta o resolver algo. Entonces, la verdad que yo prefiero mirarlo con cierta desconfianza y una mirada crítica, pero sin decir nada demasiado taxativo. Sí, tratar de estar informada, toda la cuestión legal, supongo que es algo que tenemos que estar muy atentos, Claro. pero no tengo mucha más respuesta que esa, ¿no? Sí creo que para el aprendizaje mejor evitarlo por ahora. Y tal vez en algún momento tengamos que incorporar algún ejercicio que la utilice como herramienta, no lo sé. Por ahora estamos tratando de sacarla del programa y nos damos cuenta cuando los alumnos traen algo hecho con inteligencia artificial. Sí, se sigue notando. Todavía se nota, Sí, pero bueno. Sí. Mariana Ruiz Johnson, muchísimas gracias por todo. Un placer. Gracias por la charla y bueno, espero que sirva.